enfermedades. La aplicación de los productos, podríamos decir, naturales, semisintéticos y sintéticos en el tratamiento de estas enfermedades. Hemos visto que la farmacología y el conocimiento de esta ciencia pues ha ido de la mano con el avance tecnológico que se ha ido desarrollando a través de muchas épocas en la historia de la humanidad, y que hoy en día vemos que la farmacología en sí, la industria farmacéutica, ¿no? Es una industria bastante científica y tecnológica, pues se encarga del desarrollo de los medicamentos a gran escala y también el desarrollo de nuevos medicamentos a través de la investigación, y también vimos los aspectos generales, ¿no? ¿Qué es un medicamento? ¿Qué es un fármaco? ¿Qué son los excipientes? Formas farmacéuticas. Es importante tener en cuenta el concepto de principio activo, ¿no? El principio activo es la sustancia que le da esa propiedad a los medicamentos, a las plantas naturales o a otro tipo de sustancias para que puedan ser utilizados en beneficio de la población. Hemos visto también que los medicamentos tienen diversas acciones, ¿no? Acciones farmacológicas, como por ejemplo estimulante, depresión, acción de irritación, acción de alivio de síntomas y también de cura de enfermedades, ¿no? Como es el caso de los antimicrobianos, que es un tema que vamos a desarrollar en la última clase. Bien, luego de hacer este pequeño preámbulo, vamos a ver lo que vamos a avanzar el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla. Un momentito, por favor. Me confirman, por favor, a través del chat, si pueden ver, si logran visualizar mi pantalla. Bien, perfecto, muchas gracias. Cualquier duda o pregunta que tengan, conforme vaya avanzando en el desarrollo del tema, pueden ustedes dejar la pregunta que consideren a través del mensaje, ¿no? A través de la mensajería. Y vamos a dar un tiempo, un espacio para poder desarrollar o absolver las preguntas y dudas en medio del tema, ¿no? Como ustedes pueden ver en la lámina, tenemos en este segundo tema dos aspectos de la farmacología, que es la farmacocinética y la farmacodinamia. Entonces, en la primera parte vamos a desarrollar la farmacocinética. Al concluir este tema, vamos a dar lugar a las respuestas a sus preguntas y posteriormente continuamos con el tema de farmacodinamia y al concluir de igual manera vamos a dar lugar a sus preguntas. Bien, entonces empecemos con este tema el día de hoy con la farmacocinética. Farmacocinética. Recordemos que en la clase anterior habíamos visto también las ciencias o ramas auxiliares de la farmacología, ¿no? Dentro de estas teníamos a la toxicología, teníamos a la farmacotecnia, farmacognosia, y también estaba la farmacocinética y la farmacodinamia. Estos dos temas, tanto la farmacocinética y la farmacodinamia, son temas muy fundamentales y básicos. Son como pilares o columnas que sostienen el entendimiento, la comprensión del estudio de la farmacología. No podemos hablar de medicamentos si no entendemos qué es la farmacocinética y qué es la farmacodinamia. Todos los medicamentos, absolutamente sin excepción, tienen una farmacocinética y tienen farmacodinamia. Entonces, ¿por qué es importante conocer el estudio de la farmacocinética? Porque nos va a ayudar a entender los efectos, las respuestas que va a producir ese medicamento cuando ingrese al organismo. Un término sencillo que nos va a ayudar a recordar lo que es la farmacocinética es justamente lo que podemos ver en la base de esta lámina. Nos dice que es lo que el cuerpo le hace al medicamento. La farmacocinética es lo que el cuerpo o lo que el organismo le hace al medicamento. Antes de entrar a los conceptos de la farmacocinética, vamos a hacer una analogía con lo que nosotros diariamente realizamos, ¿no? Que es nuestra alimentación.
Cuando nosotros ingerimos un alimento, inicialmente lo llevamos hacia nuestra cavidad oral, donde se produce el primer paso de la digestión, que es la masticación. Cuando nosotros masticamos estos alimentos, los degradamos, los hacemos más pequeños. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder ser ingeridos, ¿no? Ingeridos. Entonces, en la cavidad oral tenemos también enzimas digestivas, ¿no? Que es la tialina, una enzima salival que ayuda a romper las estructuras de los carbohidratos. Luego pasa ese bolo alimenticio a nivel gástrico. ¿Y qué va a pasar ahí? Se va a juntar con el ácido clorhídrico y las enzimas digestivas, ¿no? Por ejemplo, la amilasa, la pepsina, el pepsinógeno, entre otros. Posteriormente, este bolo alimenticio que era semisólido se va a convertir en líquido, en semilíquido, ¿no? Semilíquido, ¿por qué? Porque el ácido clorhídrico y las enzimas lo han degradado, lo han fraccionado, lo han hecho pequeño, muy pequeño, para que pueda ser absorbido y llegar al torrente sanguíneo. De este bolo alimenticio que hemos ingerido, naturalmente, como bolo alimenticio, no se va a poder absorber, no va a poder llegar a la sangre, ¿no? Entonces, tiene que llegar a convertirse en unidades pequeñas, unidades mínimas, como por ejemplo aminoácidos en el caso de proteínas, glucosa en el caso de carbohidratos, ácidos grasos en el caso de lípidos. Bajo esa forma pequeña, bajo esa forma mínima, estos nutrientes van a pasar al torrente sanguíneo por un proceso llamado absorción. Absorción. Y luego de que son absorbidos, naturalmente en la sangre se van a desplazar estos nutrientes a diversas partes de nuestro organismo donde se requiera, ¿no? La presencia de aminoácidos, de glucosa, monosacáridos o ácidos grasos. Una vez de que llegan a los diferentes compartimentos del organismo, pues muchas de estas sustancias, viajando a través del torrente sanguíneo, van a llegar hacia el hígado y se van a metabolizar, se van a biotransformar en el hígado para posteriormente ser eliminados o excretados. La excreción o la eliminación se va a dar por diferentes vías, como la vía urinaria, la vía fecal, entre otras vías más. Entonces, este ejemplo nos va a permitir comprender qué es lo que pasa con los medicamentos. Una vez de que un medicamento ingresa al organismo, sucede un proceso similar, un proceso similar. Pero como hablamos de medicamentos, que son sustancias químicas, que son compuestos de diferentes constituyentes, entonces tenemos que hablar de una manera más técnica, porque hablamos de farmacología, hablamos de ciencia, hablamos de farmacia, ¿no? Entonces, a ese proceso se le conoce como farmacocinética. En la alimentación, en la nutrición, se le conoce como el metabolismo, ¿no? El metabolismo. Entonces, ¿qué es la farmacocinética? Si nosotros observamos el término farmacocinética, está compuesto por un prefijo que es fármaco, ¿no? Fármaco. Sabemos que el fármaco es el principio activo, y el sufijo cinética, cinética. ¿A qué hace referencia? La cinética hace referencia al movimiento, movimiento. Entonces, la farmacocinética se encarga del estudio del paso del medicamento desde que ingresa a través de la cavidad oral o por otras vías al organismo y todo ese proceso que sigue, ¿no? Todo ese proceso que sigue, tanto como la absorción, distribución, metabolismo y excreción. A ese proceso se le conoce también como proceso de Latme, proceso farmacocinético Latme. En algunos libros, de repente, solo encontrarán el ATME. En algunos autores no consideran la liberación, ¿no? La liberación, que es el primer paso. Pero este paso es importantísimo y fundamental para los siguientes, para la absorción, para la distribución y demás. Vamos a ver cada uno de estos procesos. El proceso LATME, que sigue un medicamento a través del organismo. Ahora, este proceso farmacocinético
no es un proceso estático, es un proceso muy dinámico, ya que se puede dar de manera simultánea. Es decir, no sigue como una secuencia, ¿no? Tal cual el medicamento, sino que se puede dar de manera simultánea. Es decir, conforme un fármaco pueda ir absorbiéndose, también se va a ir metabolizando y también se puede ir excretando, ¿no? Incluso un fármaco, miren, si ustedes ven aquí las flechas que siguen este esquema, un fármaco que llega a absorberse y pasa al torrente sanguíneo, puede metabolizarse, llegar al hígado antes de distribuirse en los tejidos. Pero del hígado, también el fármaco puede regresar al torrente sanguíneo. Entonces, hay una bidirección, ¿no? Tanto del torrente sanguíneo hacia el hígado, hacia el metabolismo, y del metabolismo puede retornar al plasma sanguíneo. Puede también llegar a los tejidos, puede incluso depositarse en ciertos tejidos, y conforme va pasando el tiempo, de estos tejidos se va liberando y puede volver al torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, no es un proceso que siga de manera muy rígida un orden, ¿no? Es un proceso bastante dinámico, ya que el organismo, el cuerpo, ¿no? No es como en ingenierías o en otras ciencias, que uno más uno es dos. En el organismo humano, en las ciencias de la salud, ocurren muchas cosas, muchas variaciones que no se pueden muchas veces predecir, ¿no? No se puede predecir. Es por ello que las respuestas a los medicamentos son muy variables dependiendo de cada persona, de cada organismo, de cada grupo etario, ¿no? Entonces, pero la farmacocinética en alguna medida nos ayuda a entender esas respuestas, esos efectos, ¿no? Nos ayuda a comprender. Existe también otra rama que es la farmacocinética clínica, ¿no? Que se basa en el dosaje de los medicamentos cuando están en la sangre y poder predecir los efectos, reacciones adversas, ¿no? Por eso es importante la farmacocinética. Entonces, una definición más elaborada acerca de la farmacocinética podríamos decir que es el estudio, ¿no? O que estudia el movimiento de los fármacos en el organismo desde su administración hasta su eliminación. Todo ese proceso que sigue, tanto desde la liberación del fármaco, la absorción, distribución, metabolismo y excreción. El primer paso del proceso farmacocinético es la liberación. La liberación. Recordemos que todos los medicamentos vienen bajo una forma farmacéutica, una forma farmacéutica. Pero ese medicamento que está en una forma farmacéutica no se va a poder absorber con esa forma farmacéutica. Recordando de nuevo el ejemplo de los alimentos, ¿no? Nosotros si consumimos, por ejemplo, ¿no? Un trozo de carne, nuestro organismo no va a asimilar ese trozo de carne, sino va a tener que ser degradado para convertirse en unidades pequeñas, es decir, aminoácidos, y esos aminoácidos recién van a poder ser absorbidos, ¿no? Entonces, en la farmacología, como los medicamentos vienen en formas farmacéuticas, ¿no? Por ejemplo, tabletas, cápsulas, gránulos, viene en diferentes formas farmacéuticas, estos tienen que liberarse, ¿no? Tienen que liberar al principio activo, tienen que liberar al principio activo. Una forma farmacéutica, sabemos, hemos hablado de ello, contiene, ¿no? El principio activo, contiene excipientes y naturalmente está constituido por una forma farmacéutica. Entonces, el primer paso de liberación va a ser la separación del principio activo de los componentes de la forma farmacéutica. Bien, ahora, un fármaco, acuérdense muy bien de esto, para que pueda absorberse, que es el siguiente paso, tiene que estar en solución. Solución. Es decir, tiene que estar en una forma más o menos líquida. Más o menos líquida. No puede absorberse si está bajo una forma sólida o una forma en polvo o gránulo. No va a poder absorberse. Entonces, tiene que llegar a la disolución. ¿Y cómo va a llegar a la disolución? Pues bajo diferentes procesos. Uno de ellos es el proceso de desintegración. Desintegración. ¿Quiénes se desintegran generalmente? Los gránulos.
los gránulos. Otro proceso por el cual esta forma farmacéutica va a llegar a disolución va a ser bajo el proceso de desagregación. ¿Quiénes se van a desagregar? Van a ser pues las cápsulas y las tabletas. Cápsulas y tabletas se van a desagregar, ¿no? ¿Y cómo se van a desagregar? Se preguntarán ustedes. Pues en contacto con los líquidos, con los ácidos, con las enzimas del organismo, ¿no? Van a llegar entonces, necesariamente tienen que llegar a una forma de disolución, una forma más o menos líquida, disolución. Entonces, bajo esta forma de disolución, de una forma líquida, es mucho más fácil que puedan absorberse y que pueda pasar al torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, algo importante también que debemos tener en cuenta es que la liberación es muy necesario y en la tecnología farmacéutica que un fármaco se disgregue, que se desintegre y llegue a disolución rápidamente. ¿Por qué? Porque va a depender de la liberación del principio activo el inicio de acción. El inicio de acción. ¿Cómo así? Si un fármaco llega rápidamente a disolución, pues rápidamente también se va a poder absorber y va a poder dar inicio a la acción. Pero si un fármaco no se disuelve, no se disgrega, es decir, demora bastante en volverse en un estado de disolución, estados de solución, pues el inicio de acción va a ser lento, ¿no? Lento. Ello también va a condicionar naturalmente la liberación a la velocidad de absorción y a la biodisponibilidad. Velocidad de absorción y biodisponibilidad. Cuando hablamos de velocidad de absorción nos referimos al tiempo que demore en pasar al torrente sanguíneo, ¿no? Al tiempo que demore en pasar al torrente sanguíneo. Y cuando hablamos de biodisponibilidad nos vamos a referir a la cantidad del principio activo que llegue al torrente sanguíneo. Entonces, por eso es importante la liberación. Entonces, este proceso tiene mucho que ver con la tecnología farmacéutica, es decir, con la elaboración de medicamentos. Cuando un medicamento tiene una calidad muy alta, unos excipientes de gran calidad, pues este proceso de liberación es mucho más rápido. En cambio, vemos algunos medicamentos genéricos que en su elaboración no han utilizado excipientes de muy buena calidad, por ello también varía el costo. Entonces, el proceso de liberación es un poco más lento. No quiere decir que un medicamento genérico que no sea bueno a comparación de uno de marca, ¿no? Sino que tienen algunas diferencias. Por otro lado, mediante la aplicación de diversos procesos tecnológicos, tecnología farmacéutica, elaboración de medicamentos, es posible que se pueda controlar este proceso de liberación del principio activo de su forma farmacéutica. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Entonces tenemos, por ejemplo, algunos comprimidos que son de liberación prolongada o de liberación dirigida. Cuando hablamos de liberación dirigida, nos referimos a aquellos que se van a liberar en un punto específico en el organismo. ¿Dónde va a ser ese punto específico? ¿Dónde se absorbe? ¿No? Mayormente los medicamentos se absorben a nivel intestinal, en el intestino delgado, a nivel del duodeno. En la mayoría, un 70% se absorben en el duodeno y un 30% a nivel gástrico, a nivel del estómago. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la mayoría de medicamentos que no tienen esta tecnología? Pues se liberan en el estómago. Se liberan en el estómago, pero el jugo gástrico muchas veces degrada al medicamento y no permite que llegue en gran concentración al intestino delgado y por lo tanto no hay una buena absorción. Pero, sin embargo, este tipo de medicamentos que tienen una liberación dirigida o controlada pueden llegar específicamente en mayor cantidad al intestino delgado y absorberse en mayor concentración. Otro caso en el cual se puede modificar este proceso de liberación es cuando se utilizan tabletas de liberación prolongada. Tabletas de liberación prolongada. ¿Qué quiere decir esto? Que el principio activo se va a liberar de la forma farmacéutica, pero de una manera más prolongada. Es decir, si convencionalmente, si normalmente se libera en 30 minutos, bajo una liberación prolongada puede liberarse en 12 horas. 12 horas, ¿no? Y por lo cual también el efecto va a ser
más prolongado, más prolongado. Es por eso que en algunos casos hay medicamentos que se toman una vez al día o cada 12 horas, porque tienen una liberación prolongada. En cambio, hay otros que no tienen liberación prolongada y se deben tomar cada 6 horas o cada 8 horas, porque el efecto también no es prolongado, ¿no? Entonces, de esa manera la tecnología farmacéutica puede puede modificar este proceso de liberación, modificar también el tiempo del efecto y el inicio de acción, ¿no? ¿Qué es lo que utilizan? Generalmente, muchas veces utilizan cubiertas gastroprotectoras, utilizan una tecnología de la forma farmacéutica que libera poco a poco el principio activo, de tal manera de que pueda prolongarse el efecto, ¿no? Claro, algo que también es importante resaltar es que el costo varía también, ¿no? En este tipo de formas farmacéuticas que podríamos decir, entre comillas, que son más inteligentes, ¿no? El costo también es más elevado. Bien, otro proceso seguido a la liberación es el proceso de absorción, el proceso de absorción. En esta parte de la lámina, en el lado derecho, observamos la membrana de una célula, la membrana de una célula. Esta membrana de la célula constituye una barrera que impide el paso a ciertas sustancias, a ciertos órganos exógenos del exterior hacia el interior. Es una barrera semipermeable, no es rígida, es una barrera flexible que todas las células de nuestro organismo la contienen. Tanto, por ejemplo, tejido gastrointestinal, la piel también contiene células y tiene también esta membrana que engloba la célula. El sistema nervioso y demás, nuestro organismo está compuesto por células, por células. Entonces, un fármaco, hemos dicho que después del proceso de liberación, pues el segundo objetivo va a ser llegar hacia el torrente sanguíneo, ¿no? Tiene que llegar al torrente sanguíneo, ¿no? Casi en la mayoría de casos, hay otros casos que no ocurren ello, por ejemplo, de acción local o sí, mayormente acción local, pero casi en la mayoría de casos tiene que llegar a la sangre, ¿no? A la sangre. Todos los fármacos tienen que llegar a la sangre, ¿no? Ese es uno de los objetivos, porque a través de estar en la sangre es que van a llegar también al lugar donde van a ejercer su efecto farmacológico, su acción y efecto farmacológico, ¿no? Entonces, esta membrana celular, como podemos ver, está constituido de diversos compuestos, ¿no? Tiene proteínas, tiene carbohidratos, tiene glucoproteínas, tiene glucolípidos y también tiene ciertos receptores celulares, receptores celulares. Vamos a hablar más adelante qué es un receptor, bien, pero en la superficie de la membrana celular encontramos receptores celulares. Este receptor justamente va a permitir la unión al principio activo, ¿no? Que va a venir de fuera del organismo. El principio activo va a llegar a unirse a este receptor y por ende va a permitir el ingreso de otras sustancias al interior de la célula y va a desencadenar todo un proceso. Ese proceso es la farmacodinámica que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, volviendo a la farmacocinética, la absorción va a ser el paso del fármaco o principio activo desde el lugar donde ha sido administrado hasta el compartimento central, es decir, hacia el torrente sanguíneo. Pero para que pueda pasar al torrente sanguíneo tiene que atravesar estas membranas, estas barreras, ¿no? En el organismo tenemos diversas barreras, no solamente a nivel celular, específicamente es más exacto hablando las membranas celulares, pero también podemos encontrar otras barreras, como por ejemplo la barrera hematoencefálica, que es la que resguarda el sistema nervioso, la barrera placentaria, que también es la que protege al feto, una madre gestante, también la barrera, incluso en el caso de los varones, del aparato génito masculino, de igual manera las mujeres, y así encontramos diversas barreras en nuestro organismo, ¿no? Pero los fármacos tienen propiedades físico-químicas que les permiten poder atravesar estas barreras, ¿no? ¿Cuáles son estas propiedades? Como por ejemplo el peso molecular. Los fármacos que puedan atravesar esta barrera, pues tienen que tener un peso molecular bajo, es decir, ser de pequeño tamaño, perdón, peso molecular bajo. Tienen que también tener
una característica que se llama la solubilidad, liposolubilidad, ¿no? Un fármaco, mientras más liposoluble es, más fácilmente atraviesa esta barrera. Por el contrario, también puede ser fármacos hidrosolubles. Y cuando son hidrosolubles, pues tienen más dificultad de atravesar estas barreras, ¿no? ¿A qué me refiero con liposolubles? Es decir, a que tienen afinidad por la grasa. Hidrosolubles tienen afinidad por el agua. ¿Por qué bajo esta forma de liposoluble atraviesa más fácilmente? Porque esta membrana celular en su mayoría está constituido de fosfolípidos. Y los fosfolípidos son grasa. Entonces la grasa con la grasa tiene afinidad, se une, no se repelen, no se rechazan, ¿no? Sin embargo, si es hidrosoluble, la grasa con el agua sí se van a rechazar. Se van a rechazar, ¿no? De igual manera el peso molecular. Si es un peso molecular pequeño, pues fácilmente puede atravesar esta barrera. Pero si es grande, va a tener dificultad y va a tener que utilizar otro tipo de transporte. ¿Bien? Entonces, es importante conocer el tipo de transporte, ¿no? Para saber cómo es que los fármacos atraviesan estas barreras. Cómo es que ingresan al interior de la célula, cómo es que llegan al torrente sanguíneo. Bien, mecanismo de absorción. Para que un fármaco pueda ser absorbido, es decir, pueda llegar al torrente sanguíneo, al interior de la célula, lo va a hacer mediante dos tipos de transporte. Tenemos el transporte pasivo y el transporte activo. Transporte pasivo y transporte activo. El transporte pasivo es aquel tipo de transporte que sigue una gradiente de concentración. Cuando un fármaco utiliza el transporte pasivo, sigue la gradiente de concentración, es decir, va de más a menos. Entonces, no realiza mucho esfuerzo, no realiza gasto de energía, porque está siguiendo la gradiente de concentración. Este tipo de transporte está dirigido a aquellas sustancias, a aquellas moléculas que son pequeñas, que fácilmente pueden atravesar, ¿no?, sin mayor dificultad la barrera de la membrana celular, y también para aquellas que son liposolubles, que fácilmente pueden ingresar, ¿no? Entonces tenemos en el transporte pasivo la difusión simple. Es decir, ingresa fácilmente sin mayor dificultad. Es como si tuviera una llave, ¿no? Esta es la molécula y tiene la llave, abre la puerta e ingresa fácilmente. No hay ninguna barrera que le impida ingresar. Es pequeño, ingresa fácilmente. Entonces, ahí se le conoce, o este proceso se le conoce como difusión simple. Cuando no hay ningún impedimento, la molécula ingresa rápidamente al interior de la célula. Pero también puede darse la situación de que la molécula tiene impedimentos, tiene dificultades para ingresar, porque de repente es un poco más grande, o de repente también hay saturación, ¿no? Ya llega un punto en el que se satura y se cierra, ya no permite más el ingreso. Entonces, para ello tiene que utilizar una difusión facilitada. Difusión facilitada. ¿Y a qué se refiere difusión facilitada? Se refiere al uso de un transportador, que generalmente va a ser un canal, ¿no? Un canal proteico, una proteína. Esta proteína se abre y se cierra. Entonces, la molécula, ¿no?, tiene dificultad para ingresar, entonces utiliza este transportador, ¿no? Le dice a esta molécula, tengo dificultad para ingresar, soy muy grande, así es que ayúdame, por favor. Entonces la molécula, la proteína, abre esta compuerta y permite el ingreso de esta molécula o este fármaco, ¿no?, al interior de la célula. Entonces recordemos de que estos dos tipos de transporte son transporte pasivo. ¿Por qué? Porque van a favor de la gradiente de concentración y no realizan gasto de energía. Gasto de energía. Puede ser simple, que no necesita ayuda, o puede ser el facilitado que necesita una ayuda, ¿no? Una ayuda para ingresar. Por otro lado, tenemos el transporte activo. Transporte activo. ¿Y cuál es la diferencia del transporte activo con el transporte pasivo? Es que el movimiento que se da es contrario, es decir, en contra de la gradiente de concentración. En contra de la gradiente de concentración. Entonces, como el transporte es en contra de la gradiente de concentración, va a resultar que las moléculas sí van a necesitar energía en este caso. Necesitan energía. ¿Por qué? Porque van en contra de la corriente. Cuando se utiliza este transporte, generalmente
o siempre van a utilizar un transportador, una proteína también conocida como carrier. Carrier. Como son grandes, también, porque justamente la dificultad del paso, del ingreso, es porque son moléculas grandes, moléculas grandes, necesitan obligatoriamente utilizar un transportador, una proteína, ¿no? Que permita su salida o su ingreso. Ahora ustedes dirán, ¿y cuál es la diferencia entonces con el transporte facilitado del transporte pasivo, ¿no? La difusión facilitada? Justamente la diferencia es la gradiente de concentración. En el transporte pasivo es a favor de la gradiente de concentración y en el transporte activo es en contra de la gradiente de concentración. En ambos casos, tanto en este caso el transporte activo como el transporte facilitado, utilizan proteínas transportadoras, ¿no? Carriers. ¿Ya? Entonces, para que podamos entender, vamos a utilizar una analogía, ¿no? Una comparación. Imagínense que estuviéramos nadando en el mar, y nosotros ingresamos al mar y vamos en contra de la corriente que está siguiendo las olas, ¿no? Vamos en contra de la corriente. Entonces, nosotros para poder avanzar, para poder ingresar, tenemos que hacer más esfuerzo, tenemos que hacer gasto de energía. Eso vendría a ser un transporte activo, ¿no? Pero si ahora nosotros estuviéramos ya en el mar y quisiéramos salir a la orilla, nos dejaríamos llevar por la corriente, por la gradiente. Eso sería un transporte pasivo, ¿no? Un transporte pasivo. Entonces, de esa manera también, de manera simple, les estoy explicando, ¿no? Realizan el transporte de los fármacos, las sustancias, las moléculas en nuestro organismo, ¿no? No solamente los fármacos, sino también, por ejemplo, la glucosa, por ejemplo, algunas hormonas, también utilizan este transporte, porque necesitan ingresar a la célula, ¿no? Al interior de la célula. Entonces, esta barrera, que es la membrana celular, les va a poner justamente una barrera, ¿no? Les va a impedir ese paso, ¿no? Entonces, mediante estos procesos físico-químicos, pues ingresan o salen también del exterior hacia el medio intracelular, o del interior hacia el exterior, ¿no? Otro proceso que también utiliza las células o las moléculas para poder tanto ingresar o salir es el proceso conocido como pinocitosis o vesiculación. Vesiculación. La membrana celular, como es una membrana, no es rígida, es flexible, puede convertirse, como vemos acá, en un apéndice, como la forma de un apéndice, que puede englobar ciertas sustancias que están fuera de la célula, de tal manera que va a permitir su ingreso, ¿no? Va a permitir el ingreso de estas sustancias. Un ejemplo claro de esto es la fagocitosis. Quienes realizan fagocitosis son los glóbulos blancos, ¿no? Atrapan o engloban a los microorganismos como bacterias, virus, y las digieren. Entonces, la célula hace algo parecido, ¿no? Engloba las sustancias y las ingresa al interior. A eso se le conoce como endocitosis. Endo viene de dentro. Pero también se puede dar otro proceso, que es la exocitosis. ¿Cómo se da la exocitosis? Una vez de que estas sustancias están dentro de la célula, de igual manera también lo engloba, pero en este caso para expulsarlo. A eso se le conoce como exocitosis. Y hay un proceso que es mixto también, que es la transocitosis, ¿no? Que puede ser tanto el ingreso como la salida. A eso se le conoce como pinocitosis o vesiculación. Vesiculación porque forma como una especie de una vesícula que engloba las sustancias para ingresarlas o para expulsarlas. ¿Y cuándo se produce este tipo de transporte? Cuando la molécula es ya demasiado grande. Es tan grande que ya no puede utilizar el transporte activo ni el transporte pasivo. Entonces, una forma para poder ingresar es a través de la pinocitosis, ¿no? Pinocitosis. Una vez de que ingresa a la célula, pues se dirige a diferentes partes de la célula, ¿no? Puede ser a los ribosomas, puede ser al núcleo, puede ser al ADN, ¿no? Y va a realizar diversos efectos que vamos a ver más adelante. Bien, ya hemos visto entonces el proceso de liberación de la forma farmacéutica y su principio activo. Hemos visto ahora también cómo es que el principio activo, una vez de que está en disolución,
pasa y atraviesa diversas barreras para llegar al torrente sanguíneo, ¿no? Al interior de la célula, al torrente sanguíneo. Ahora, una vez que está en la sangre, pues el principio activo se preguntará, ¿no? ¿Y ahora qué hago? El organismo, como es tan inteligente, mediante este proceso farmacocinético, pues lo va a distribuir. Lo va a distribuir. Ahora, ¿dónde llegarán mayormente los fármacos a ser distribuidos? Pues van a llegar a lugares donde hay mayor irrigación sanguínea. Donde hay mayor irrigación sanguínea. Y gracias a las propiedades físico-químicas, a las propiedades de estos medicamentos del principio activo, pues va a llegar al órgano o al tejido donde va a ejercer su acción farmacológica. La acción farmacológica, ¿no? La acción farmacológica. Pero para que ocurra ello, tiene que haber una distribución. Una distribución. Es decir, que los fármacos tienen que viajar a través del torrente sanguíneo y llegar de la circulación hacia diferentes órganos, donde vayan a ejercer un efecto, ¿no? Por ejemplo, si es un medicamento que va a disminuir la presión arterial, pues tendrá que llegar al corazón, ¿no? Tiene que llegar al corazón. Si es un medicamento que va a disminuir la producción de ácido clorhídrico, pues tendrá que llegar al estómago. Si es un medicamento que va a producir un efecto broncodilatador, es decir, va a permitir que mejore la respiración, en el caso de pacientes asmáticos, pues tendrá que llegar a los pulmones, ¿no? A los pulmones. Si es un anestésico, tendrá que llegar al sistema nervioso central, ¿no? Si es una benzodiazepina, si es un diurético, si es un medicamento que permite aumentar el flujo y la excreción de líquidos, pues tendrá que llegar a riñones, ¿no? A los riñones. Va a depender mucho del tipo de fármaco, la distribución, pero estos fármacos, los medicamentos, pues de la circulación de los vasos sanguíneos, van a atravesar también diversos compartimentos para llegar a los órganos, ¿no? Ahora, un fármaco que se encuentra ya en la sangre puede estar bajo dos circunstancias. Bajo dos circunstancias. Recordemos que en la sangre nosotros tenemos células. Tenemos glóbulos rojos, tenemos glóbulos blancos, tenemos plaquetas, también tenemos proteínas plasmáticas, ¿no? En el plasma, justamente, en el plasma. Plasma es un líquido medio amarillo, medio ámbar, que contiene todas estas células, ¿no? La sangre está compuesta por compuestos sólidos y compuestos líquidos. Entonces, dentro de la parte líquida tenemos al plasma sanguíneo, y este plasma sanguíneo también contiene proteínas. Una de las proteínas muy importantes es la albúmina y las globulinas. Albúmina y globulinas. ¿Por qué es importante saber esto? Porque los fármacos en la sangre pueden estar bajo una forma libre e independiente, sin unirse a ningún tipo de célula, o también pueden estar unidos o fijados a proteínas plasmáticas, ¿no? Como la albúmina o las globulinas. La albúmina o las globulinas. Ahora, ¿cuándo será más fácil que el fármaco llegue a unirse a un receptor que se encuentra en un órgano? ¿Cuando está libre o cuando está unido a proteínas plasmáticas? ¿Cuándo será más fácil? ¿Cuándo creen ustedes? A ver si me escriben por el mensaje sus respuestas. ¿Cuándo creen ustedes que el fármaco pueda unirse más fácilmente a un receptor farmacológico presente en los órganos? ¿Cuando está libre, de manera libre e independiente, o cuando está unido a proteínas plasmáticas? Recordemos, el fármaco ya está en sangre el fármaco. Pero en la sangre puede estar libre o puede estar unido a proteínas plasmáticas, ¿no? Recordemos también que el fármaco tiene que llegar a los órganos, ¿no? Para ejercer su efecto farmacológico. Entonces, ¿cuándo será más fácil? Cuando está libre. Claro, muy bien. Cuando el fármaco está libre. Excelente. Cuando el fármaco está libre, es mucho más fácil que llegue a unirse a un receptor y pueda ejercer un efecto farmacológico. Pero cuando está unido a proteínas plasmáticas, el fármaco va a estar viajando en el torrente sanguíneo. Pero eso no quiere decir que el fármaco se va a mantener siempre unido a estas proteínas plasmáticas. Conforme la fracción libre se vaya eliminando, excretando el organismo, la fracción ligada poco a poco también se va a ir liberando, se va a ir
separando de esta proteína plasmática para compensar el efecto, ¿ya? Para compensar el efecto. Ahora, yo les había nombrado dos tipos de proteínas plasmáticas, ¿no? La albúmina y las globulinas o alfa-globulinas. ¿En qué se diferencian? En que la albúmina generalmente se une a fármacos de naturaleza ácida, y las alfa-globulinas se unen a fármacos de naturaleza básica, ¿Y a qué me refiero con ácido y básico? Al pH que tiene el fármaco. Bien. Algo importante que debemos también conocer es este término, que es la biodisponibilidad. Biodisponibilidad. Les había comentado un poco más atrás que cuando el fármaco se absorbe, va a llegar al torrente sanguíneo, ¿no? Va a llegar al torrente sanguíneo. Pero, ¿en qué cantidad? ¿Y de qué depende esa cantidad, esa concentración de fármaco que llegue al torrente sanguíneo? Pues depende justamente de diversos procesos físico-químicos. Y a esa concentración, a esa cantidad de fármaco, de principio activo, que llega al torrente sanguíneo y está listo para ejercer el efecto farmacológico, se le conoce como biodisponibilidad. Biodisponibilidad. Entonces, en términos sencillos, podríamos decir que la biodisponibilidad es la cantidad de fármaco de principio activo y el tiempo en el cual llega al torrente sanguíneo. Si ustedes observan esta gráfica de doble entrada, por un lado tenemos concentración y tiempo, y tenemos también curvas. Vamos a ver de que existe aquí en esta parte que está delineado, una concentración ideal del fármaco que va a ser el efecto farmacológico. Una concentración ideal, una concentración terapéutica. Debajo de esta concentración terapéutica, el fármaco no va a realizar el efecto. ¿Por qué? Porque no hay la cantidad, la concentración necesaria para que pueda ejercer el efecto en la sangre. Es una concentración subterapéutica. Una concentración subterapéutica. Entonces, el fármaco cuando es administrado y se va absorbiendo, va llegando al torrente sanguíneo. En mínima cantidad y poco a poco va aumentando su concentración, hasta llegar a la concentración plasmática ideal que permita que permita ejercer su efecto. Pero cuando no llega a esta concentración ideal, a la concentración terapéutica, es decir, se queda, por ejemplo, en esta curva hacia abajo, es subterapéutico, entonces no puede realizar el efecto, ¿no? Tiene que estar aquí. ¿Y qué pasa cuando sobresale por la concentración ideal? Pues es una concentración ya tóxica, porque es una concentración muy elevada. Tiene que haber un margen entre la concentración mínima y la concentración máxima. Concentración mínima y máxima. Tiene que estar en este rango, en esta parte, ¿no? De la curva concentración y dosis. Concentración y dosis. ¿Y de qué va a depender justamente que llegue a esta concentración ideal? De la biodisponibilidad. Biodisponibilidad. Es decir, de que atraviese correctamente las barreras, de que pueda llegar a torrente sanguíneo en una concentración necesaria y en un tiempo necesario para poder ejercer el efecto farmacológico. Y esto también depende, entre otras características, de la vía de administración, ¿no? La vía de administración. Tenemos una vía de administración oral, una vía de administración parenteral, vía de administración tópica también, ¿no? En la vía de administración oral, la concentración plasmática ideal es estándar, podríamos decir, ¿no? No es mucho ni menos. Bueno, también puede variar también, depende de las características del proceso farmacocinético de la persona, puede variar, pero lo que se espera es que llegue a una concentración ideal, ¿no? Mínima ideal para poder ejercer el efecto. Cuando utilizamos o cuando se utiliza la vía parenteral, la biodisponibilidad es mayor. La biodisponibilidad, la concentración de fármaco que llega al plasma para ejercer el efecto es mayor. ¿Por qué? Porque más fácilmente atraviesa esas barreras, más fácilmente llega al torrente sanguíneo, ¿no? En la vía tópica también es menor, ¿no? Entonces, si ponemos en un orden de mayor a menor, podríamos decir que la vía parenteral es la que tiene mayor biodisponibilidad, seguida de la vía oral, y finalmente la vía tópica, Y cuando se emplea la vía intravenosa,
¿Cómo será la biodisponibilidad? ¿Cómo será la biodisponibilidad en la vía intravenosa? ¿Será muy alta? ¿Será muy baja? En porcentaje, ¿cuánto creen ustedes que es la biodisponibilidad utilizando la vía intravenosa? Alta, sí, muy alta. En porcentaje podríamos decir que es del 100% en la vía intravenosa, ¿no? ¿Por qué el 100%? Porque recordemos que cuando se administra un fármaco vía intravenosa es directamente a la sangre, directamente a la sangre. Entonces, en ese caso, ¿no? El fármaco va a llegar, va a llegar al 100% la cantidad que se está administrando. Y no va a atravesar diversas barreras, ¿no? No va a atravesar barreras. En cambio, en la vía oral todavía tiene que liberarse, tiene que absorberse, ¿no? Entonces, en ese proceso de liberación, de absorción, y que va a estar en contacto con diversos ácidos o líquidos de nuestro organismo, pues se va a ir degradando y no va a llegar el 100%, ¿no? Llegará de repente un 60, un 70%, o dependiendo del fármaco, sus características físico-químicas, va a disminuir. Y en la vía tópica también, la vía tópica también va a ser menor, ¿no? Porque va a atravesar barreras y también por la concentración que se está administrando, que no es una concentración elevada, sino una concentración baja, también la biodisponibilidad, la absorción va a ser escasa o mínima. Ahora, la vía intravenosa, para recordar también, para tener en cuenta y claro esto, no realiza absorción. ¿Ya? La vía intravenosa no realiza absorción. ¿Por qué? Porque es una vía directa. En cambio, la vía intramuscular, la vía subcutánea, la vía intradérmica sí realiza absorción. ¿Por qué? Porque no pasa directamente a la sangre, sino llega al tejido, puede ser muscular, puede ser al tejido subcutáneo o intradérmico, y a partir de ese tejido recién se va a absorber y va a llegar a la sangre. La vía oral también, ¿no? La vía oral va a llegar hacia el estómago y en el estómago va a pasar al intestino, se va a absorber una cantidad en el estómago, otra cantidad en el intestino y no va a llegar al 100%, ¿no? Entonces va a sufrir, claro, la absorción. Si de todas maneras la vía oral hay absorción, pero en la vía intravenosa no hay absorción porque es una vía directa, directa. Eso también influye mucho, ¿no? En el inicio de acción. Y también en la utilidad que se le da, ¿no? La vía intravenosa generalmente es para situaciones de emergencia, en las cuales se necesita una alta concentración de fármaco y un inicio de acción rápida, ¿no? Una emergencia. En cambio, la vía oral no se utiliza para emergencias, sino para situaciones en las cuales todavía la persona puede esperar el inicio de acción, ¿no? Pero naturalmente esto tiene que ser sostenido, ¿no? En el tiempo. Por eso es que se administra cada cierto tiempo, cada 6 horas, cada 8 horas, ¿no? Ahora, también cuando se utiliza la vía intravenosa, ¿no? Hay mayor riesgo de efectos adversos. ¿Por qué? Porque es una vía directa, llega directamente a la sangre y también para remover ese medicamento de la sangre es muy complicado, muy, muy complicado, ¿no? Entonces, si se produce alguna reacción adversa, va a ser en mayor magnitud la reacción adversa a través de la vía intravenosa. En cambio, por la vía oral, el fármaco puede ser removido. Una vez que está, por ejemplo, en el estómago, puede ser removido, ¿no? Como a través del lavado gástrico, a través del uso del carbón activado, o también a través de un bloqueo o un efecto contrario con otro tipo de medicamentos, ¿no? Antes de que se siga absorbiendo más. Esto también hay que tener en cuenta. Luego, una vez de que el fármaco ha sido distribuido a diferentes compartimentos, a diferentes órganos, ¿qué va a suceder? Que el principio activo va a llegar a unirse a un receptor farmacológico, un receptor farmacológico. Acuérdense bien de ese término, receptor farmacológico, que lo vamos a ver un poco más adelante, y va a ejercer un efecto, ¿no? Un efecto, una acción y un efecto farmacológico. Una acción y un efecto farmacológico, ¿no? Un cambio a nivel celular, a nivel bioquímico y fisiológico, ¿no? Luego de que se produce ese efecto farmacológico, pues esta sustancia va a llegar, ¿no? Ya cumplió su propósito, entonces va a llegar hacia el hígado, va a llegar hacia el hígado. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de biotransformarse. Biotransformarse. Cuando hablamos
biotransformación, nos referimos al cambio que ejerce el hígado a través de diversas enzimas digestivas, compuestos enzimáticos, ¿no? Que ejerce sobre una sustancia exógena, que es una sustancia que no pertenece al organismo, como un medicamento, por ejemplo, como un medicamento. Pero cuando hablamos de metabolismo, se refiere mucho, de manera más específica, a aquellas sustancias como los nutrientes del organismo. ¿Ya? Entonces, en farmacología mayormente nos referimos al metabolismo, a la transformación como biotransformación. Biotransformación. Entonces, el órgano que en mayor magnitud realiza este proceso de biotransformación es el hígado. En el hígado tenemos diversas enzimas metabolizadoras, enzimas biotransformadoras, ¿no? Enzimas, compuestos enzimáticos, como por ejemplo la familia del citocromo P450, citocromo P450. Entonces, ¿cuál es el propósito de la biotransformación? Es que estas sustancias que ya han ejercido su propósito, pues se transformen, se conviertan, sufran modificaciones, de tal manera de que puedan ser sustancias más fácilmente eliminables y menos tóxicos. Entonces, a través de los procesos enzimáticos, que son de dos tipos, reacción de fase 1 y reacción de fase 2, todos esos compuestos que ya el organismo los va a desechar, los quiere desechar, van a cambiar sus conformaciones. En este caso van a ser compuestos más hidrosolubles y van a ser compuestos poco tóxicos y fácilmente eliminables, ¿no? Esos procesos, esos cambios los va a realizar el hígado. ¿Y con qué finalidad va a ser más hidrosoluble? Con la finalidad que pueda ser mayormente eliminado a través de la vía renal, a través de los riñones. Va a ser poco tóxico. ¿Por qué? Porque ya el hígado va a inactivar a estos compuestos, ¿no? Los va a inactivar y más fácilmente eliminables. Ahora, habíamos indicado de que existen dos fases de eliminación, ¿no? De fase 1 y de fase 2. El proceso de eliminación de fase 1 es la oxidación, reducción e hidrólisis. Entonces, las moléculas, los fármacos que llegan al hígado pasan por este proceso de transformación. O bien se oxidan, o bien se reducen, o bien sufren hidrólisis. La hidrólisis es el rompimiento, ¿no? En medios acuosos por el agua. Entonces, fracciona al fármaco para que sea inactivado. O puede oxidarlo o reducirlo, es decir, puede modificar su conformación química estructural de tal manera que lo inactiva, ¿no? Ahora, si este fármaco no se inactiva completamente y no se convierte en una sustancia fácilmente eliminable, pues pasa a la segunda fase de la biotransformación, que es el proceso de conjugación. Conjugación. Es decir, se une a compuestos enzimáticos como la glucoronización, sulfatación, de tal manera de que termina convirtiéndose, transformándose en una sustancia inerte, una sustancia inactiva y fácilmente eliminable. Entonces, esos dos procesos siguen los fármacos para poder ser eliminados posteriormente. Hidrosoluble, no se olviden, hidrosoluble. Tiene que ser un compuesto hidrosoluble y tiene que ser fraccionado o de menor tamaño para que pueda ser más fácilmente eliminado. Ahora, existen factores que van a alterar este proceso de biotransformación, factores que modifican la biotransformación. Como por ejemplo tenemos factores fisiológicos, farmacológicos y patológicos. Factores fisiológicos. Tenemos la especie o raza. Raza. ¿A qué se refiere con especie o raza? Se refiere a que hay determinadas razas, por ejemplo, asiáticos, que son metabolizadores más rápidos, o también, por ejemplo, las razas negras, tienen diferente metabolismo. La raza mestiza tienen otro metabolismo, y eso ya es genética, ¿no? Es propio de la genética también, propio del funcionamiento del hígado. De tal manera de que pueden hacer que el proceso metabólico, el proceso de biotransformación de los fármacos sea más rápido o sea más lento, ¿no? Dependiendo de la especie, dependiendo de la raza. Otro proceso fisiológico es la edad. Recordemos aquí, viendo esta imagen, que
el ser humano desde que nace hasta las últimas etapas de la vida, pues atraviesa una curva. Desde la parte inicial va ascendiendo, llega a un pico máximo y posteriormente va descendiendo. Cuando un ser humano nace, los órganos muy importantes como el hígado, como riñones, aún no están bien desarrollados, de tal manera de que no va a ejercer a nivel hepático, no va a realizar correctamente la biotransformación, el metabolismo. Dice la bibliografía que un neonato, un niño, tiene el desarrollo del hígado a partir de los 2 años. A partir de los 2 años desarrolla las funciones del hígado. A partir de 2 años ya puede metabolizar bien. Antes de los 2 años todavía no metabolizas correctamente el hígado. Hay una deficiencia. De igual manera también ocurre con los riñones. No funcionan adecuadamente todavía porque está en proceso de maduración. Y cuando llega a una edad de vejez, pues a través del deterioro de los años, de igual manera el funcionamiento del hígado y de riñones disminuye considerablemente. De tal manera de que también ya no va a metabolizar adecuadamente los medicamentos y tampoco los va a eliminar. ¿Ya? No los va a eliminar. Entonces, es por ello que la edad es un factor fisiológico que puede alterar la biotransformación, ¿no? La edad. En el caso del sexo, tanto en varones como en mujeres, existen también diferencias en el metabolismo. En mujeres se altera el metabolismo por procesos hormonales, ¿no? Procesos hormonales. Los estrógenos actúan como un acelerador del metabolismo, aceleran el metabolismo, ¿no? También por las propias características, las mujeres tienen un metabolismo un poco diferente al de los varones, ¿no? Justamente juega un papel importante las hormonas y la genética, la constitución genética de cada organismo es diferente. Las respuestas farmacológicas no son iguales en todos los organismos, es muy diferente debido a la genética, debido a características propias de cada individuo. Otro factor que altera la biotransformación son los factores farmacológicos. Existen medicamentos que van a acelerar los procesos metabólicos y hay otros medicamentos que van a disminuir esos procesos metabólicos. Aquellos fármacos que alteran el proceso metabólico se le llaman inductores enzimáticos. Recuerden que el metabolismo se realiza gracias a sistemas enzimáticos. Y aquellos fármacos que disminuyen el proceso metabólico o lo hacen más lento, se les llama inhibidores enzimáticos. Por ejemplo, tenemos ahí la rifampicina, el ketoconazol, diversos medicamentos que actúan como inductores e inhibidores enzimáticos, ¿no? También vamos a ver que los factores patológicos alteran el proceso de biotransformación, ¿no? Como por ejemplo insuficiencia hepática e insuficiencia renal, insuficiencia cardiovascular. Ahora, yo les había indicado de que principalmente el órgano que realiza la biotransformación es el hígado, pero no es el único, sino también la biotransformación se puede dar a nivel gastrointestinal, se puede dar a nivel renal, a nivel incluso dérmico, también se puede dar biotransformación, a nivel pulmonar también se puede dar biotransformación, porque también van a tener sistemas enzimáticos, ¿no? Entonces, ¿por qué se van a ver alterados o se va a ver alterada la biotransformación? En el caso de una insuficiencia hepática, ¿por qué? Porque el hígado no va a funcionar adecuadamente, ¿no? Hay un daño en su constitución fisiológica y anatómica, de tal manera de que no va a realizar el proceso de biotransformación adecuadamente, ¿no? De igual manera a nivel renal, ¿no? Si hay un problema de insuficiencia renal, también va a haber alteración en el proceso de biotransformación. A nivel cardiovascular, por la circulación sanguínea también, ¿no? Si hay una insuficiencia cardíaca, no va a haber correcta circulación sanguínea, no va a llegar adecuadamente el fármaco a nivel hepático, a nivel renal, a nivel de otros órganos para la biotransformación. Entonces, el corazón también tiene sistemas enzimáticos. Y el último proceso que sigue la farmacocinética es la excreción. Entonces,
Luego que el fármaco a nivel hepático o a nivel de otros órganos ha sido biotransformado, ha sido modificado para que pueda fácilmente ser eliminado, justamente sigue la excreción, ¿no? Excreción. ¿Y qué es la excreción? Es el proceso mediante el cual el medicamento o la sustancia es el principio activo o metabolito es expulsado, ¿no? Desde la circulación sanguínea hacia el exterior del cuerpo. Principal órgano excretor son los riñones, pero tampoco no son los únicos, ¿no? Es el principal. A nivel renal, ¿dónde se lleva a cabo el proceso? A nivel de glomérulo renal, ¿no? A nivel de glomérulo renal. Los glomérulos y, perdón, la nefrona, ¿ah? La nefrona. Algo que me estaba olvidando de la biotransformación es que cuando una sustancia, un fármaco, se biotransforma, puede dar posibilidad a tres tipos de metabolitos, ¿no? El producto que resulta de la biotransformación se conoce como metabolito. Entonces puede dar lugar a un metabolito activo, a un metabolito inactivo, o puede ser de que esta sustancia no sufra ningún cambio también, ¿no? Puede ser un metabolito activo, es decir, puede tener otro tipo de efecto, ¿no? O puede mantenerse el efecto. Puede ser también que se inactive, que es lo que ocurre en la mayoría de casos, que los fármacos se inactiven, un metabolito inactivo da lugar a un metabolito inactivo, o puede ser que mantenga el efecto, ¿no? Eso es variable, dependiendo del fármaco, del proceso metabólico. Y entonces, cuando origina este tipo de metabolitos, tiene el proceso de excreción, de eliminación, de expulsión de estos metabolitos hacia el exterior del cuerpo humano, ¿no? Del cuerpo. ¿Dónde se lleva a cabo? Como les dije, en la nefrona. La nefrona. Existen a nivel renal 3 pasos que siguen estos compuestos. El primer paso es la filtración glomerular. El segundo paso es la reabsorción tubular. Y el tercer paso es la secreción tubular. Entonces, cuando a través de la sangre los metabolitos, producto del metabolismo, llegan hacia el riñón, llegan específicamente a la nefrona, a través de la arteriola aferente, llegan a este punto que es el glomérulo. El glomérulo es como un filtro que va a retener las sustancias que tienen alto peso molecular, sustancias que no deberían eliminarse, las retiene y las retorna a la circulación sistémica. Pero aquellas que son sustancias de desecho, sustancias que ya son pequeñas, que ya deben eliminarse del organismo, pues las filtra y las pasa. Luego existe un proceso que es reabsorción. Entonces, todo lo que ha pasado puede retornar también a la circulación, ¿no? Mediante un proceso de reabsorción. Es decir, puede retornar, ¿ya? Puede retornar hacia el torrente sanguíneo, o si no es de utilidad para el organismo, se va a eliminar, se va a excretar, ¿no? Que viene justamente el último paso, que es la secreción. Y se va a excretar a través de la orina, ¿no? Moléculas grandes, como por ejemplo la sangre, no pueden pasar este filtro del glomérulo. Fármacos que muchas veces también pueden retornar, o mayormente nutrientes, pueden retornar a la circulación sistémica, pero que si son grandes no pueden pasar, ¿no? ¿Qué pasaría si atraviesan este filtro? Pues ahí se producen diversas enfermedades, ¿no? Como por ejemplo la nefritis o nefrosis renal, ¿no? Cuando ya no ejerce el efecto de filtración adecuadamente de los riñones. Bien, entonces se elimina mayormente a través de la vía renal compuestos hidrosolubles. Hidrosolubles, compuestos que tienen bajo peso molecular. Pero también, como les había indicado, existen otras vías de eliminación, de excreción, ¿no? Dependiendo de las características del fármaco. Por ejemplo, vemos que existe la vía de excreción pulmonar, ¿no? ¿Qué tipo de fármacos, sustancias se eliminan a través de la vía pulmonar? Las sustancias que están en estado gaseoso. Los gases, por ejemplo, los anestésicos o compuestos, por ejemplo, broncodilatadores, o también incluso el alcohol.
El alcohol también se elimina a través de la vía pulmonar. ¿Por qué? Porque el alcohol se volatiliza. A través del sistema hepatobiliar, las sustancias que son de naturaleza liposoluble, sustancias grasas, se eliminan a través la vía hepatobiliar, también compuestos que son de gran tamaño. Existen otras vías que no son muy significativas, pero que también constituyen vías de excreción, como por ejemplo la saliva, sudor, las lágrimas. Estas vías generalmente se utilizan en otras áreas, como por ejemplo también en la toxicología, utiliza el cuero cabelludo, el cabello, las uñas, muchas veces también a través de las lágrimas, de la saliva, determinan, ¿no?, compuestos presentes en el organismo como tóxicos, sustancias tóxicas, ¿no? Puede ser alguna droga o algún fármaco también, ya que pueden permanecer también por un tiempo un poco más prolongado en el cabello o en las uñas, ¿no? También escasamente en saliva, sudor y lágrimas, ¿no? Otra vía de excreción es a través de la leche materna, a través de la leche materna. Eh, a través de esta vía se excretan mejor bases débiles, ¿no? Bases débiles o compuestos que tienen un pH básico. La leche materna, a través de la leche materna se eliminan diversos medicamentos también. Pueden ser metabolitos, bajo la forma de metabolito, activos o inactivos también, ¿no? Eso va a ser variable dependiendo del tipo de fármaco, de medicamento. No es recomendable lo que muchas veces se indica, ¿no?, que una madre tome un medicamento y a través de la leche materna le pase el medicamento al bebé. ¿Por qué? Porque puede ser, como les digo, que sea un metabolito activo o puede ser que sea un metabolito inactivo, ¿no? No es algo seguro, va a ser muy variable. Bien, hasta aquí hemos visto el proceso de farmacocinética, puntualmente, si ustedes tuvieran dudas, pueden a través del chat hacer llegar sus dudas. Eh, ya está. ¿Cómo los fármacos saben cómo pueden dirigirse a un determinado órgano, ¿no? Eh, los fármacos tienen estructuras específicas capaces de unirse a un receptor farmacológico. Y ese receptor farmacológico específico va a estar en un determinado órgano donde va a realizar el efecto farmacológico. Entonces, el fármaco cuando es elaborado, se elabora de tal manera de que llegue a unirse a ese receptor, ¿no? Por ejemplo, puede ser un receptor que está a nivel del corazón, puede ser un receptor que está a nivel de los pulmones. El fármaco va, una vez que llega al torrente sanguíneo, va a distribuirse a ese receptor. Va a llegar a, ¿por qué? Porque va a tener afinidad, va a tener afinidad y selectividad con ese receptor, de tal manera que desarrolle el mecanismo de acción y el efecto farmacológico. Ahora, también puede llegar a otros receptores, ¿no? Puede también llegar a otros receptores, por lo cual se van a producir también reacciones adversas, ¿no? Eso también es algo posible, ¿no? ¿Por qué? Porque se administra a través de la vía oral. Y es una vía sistémica, es una vía sistémica. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Escríbalo por favor por el chat. Mientras van pensando sus preguntas, vamos a tomar un minutito, por favor, mientras van escribiendo sus preguntas para responderlas.
Bien, este tema de receptores, de los efectos farmacológicos, vamos a verlo ahora, justamente con el tema de la farmacodinamia, para que ustedes puedan entender mejor cómo es que los fármacos actúan, ¿no? Cómo realizan su acción y su efecto farmacológico. Quisiera saber si hasta aquí ha quedado claro el tema de farmacocinética. Quisiera que, saber de ustedes, ¿no? Si se logra entender, podido entender el tema. Ya, muy bien. Muchas gracias. Bien, excelente. Entonces, para poder reforzar este tema, les sugiero de que puedan revisar los insertos, algunos insertos, o un vademecum, o un PLM, o algún libro de farmacología, en el cual puedan ustedes encontrar la farmacocinética de los medicamentos, ¿no? Yo les voy a mostrar aquí, me dicen por favor si logran ver, aquí, sí se logra ver, ¿verdad? Miren ustedes aquí, tenemos un medicamento que vamos a tomar como ejemplo, ¿no? De la farmacocinética. Tenemos aquí por este lado la ampicilina. La ampicilina, aquí tenemos la amoxicilina, ambos son antibacterianos de tipo penicilinas. Le vamos a ver aquí la ampicilina, que tiene una farmacocinética, ¿no? Nos dice la farmacocinética, se administra por vía oral o también por vía parenteral, ¿no? La administración por vía oral, es decir, bajo la forma de una cápsula, o la vía parenteral bajo la forma de un vial. Ahora, una vez que es administrado, ¿no? Aquí en la vía oral se va a dar el proceso de liberación. Las concentraciones plasmáticas que va a alcanzar después de 1 a 2 horas, ¿no? Estas concentraciones plasmáticas, dice, o sea, se refiere a que el fármaco va a llegar a la sangre, va a llegar al torrente sanguíneo, es decir, se va a absorber, ¿ya? Se va a absorber después de un tiempo de 1 a 2 horas. Después de un tiempo de 1 a 2 horas, el fármaco va a llegar al torrente sanguíneo. A ese proceso que realiza el fármaco de llegar al torrente sanguíneo se conoce como absorción, ¿no? Absorción. Después de esas 2 horas, de 1 a 2 horas que el fármaco ha llegado al torrente sanguíneo, pues sigue el proceso de distribución. En el caso de la ampicilina, es distribuido en todo el organismo y atraviesa también barreras, como la barrera hematoencefálica. Puede llegar al sistema nervioso, puede llegar al sistema nervioso o puede llegar a diversos órganos o tejidos donde se presente una infección, ¿no? Puede llegar a un órgano, un tejido donde exista una infección, porque finalmente para eso es que se utiliza la ampicilina, ¿no? Para tratar infecciones. Posteriormente de que llega al órgano diana, al lugar donde va a ejercer el efecto, pues va a metabolizarse. Y nos dice que se metaboliza en el hígado, ¿no? En el hígado, metabolismo hepático. Metabolismo hepático. ¿Y para qué se metaboliza? Para que pueda posteriormente eliminarse, para que se inactive, para que se modifique y se elimine. ¿Y de dónde se elimina? Se elimina, vean ustedes, a través de la orina, a través de la bilis y a través de la leche materna. Leche materna. Ahora, ¿qué nos quiere decir también este proceso farmacocinético? Una de las cosas importantes que nos quiere decir este proceso farmacocinético, como esto de acá, que atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿no? Es que se puede utilizar en infecciones del sistema nervioso central, ya que atraviesa la barrera hematoencefálica. No todos los medicamentos atraviesan la barrera hematoencefálica. Entonces, en el caso de la ampicilina se puede utilizar, por ejemplo, para una meningitis bacteriana. Las meninges son unas membranas que recubren el cerebro. Entonces, muchas veces puede llegar una infección a ese nivel y la ampicilina puede atravesar, puede llegar, ¿no? a ejercer una acción farmacológica a nivel del sistema nervioso. Por otro lado también, al decirnos que se metaboliza a nivel del hígado,
Nos dicen también de que en caso de que una persona tenga insuficiencia hepática, pues hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el fármaco va a metabolizarse a nivel del hígado. Cuidado en el sentido de que la dosis no debe ser muy alta, debe ser una dosis necesaria para que esta persona pueda metabolizar adecuadamente el fármaco, ¿no? Si esta persona sufre de insuficiencia hepática, pues no se podrá utilizar este medicamento. ¿Por qué? Porque se va a metabolizar en el hígado, pero la persona no tiene la capacidad de metabolizarlo, entonces se debe buscar otro fármaco que se metabolice a otro nivel, ¿no? A otro nivel. De igual manera, la eliminación es a través de la orina a nivel renal, pero también a nivel de la bilis, ¿no? Es en dos compartimentos, no solamente en la orina, sino también a la bilis. Si un paciente tiene insuficiencia renal, entonces también se debe disminuir o ajustar la dosis de tal manera de que se elimine las cantidades que los riñones puedan eliminar, pero también va a tener ayuda de la bilis. Y por otro lado, al decirnos que se elimina por la leche materna, pues hay que tener precaución en mujeres que dan de lactar, ¿no? Porque puede pasar o puede llegar hacia el neonato, hacia el bebé, y le puede producir efectos, como por ejemplo un antibacteriano, como es la ampicilina, puede causarle diarrea a un neonato, a un bebé, que no necesita el medicamento, obviamente, ¿no? Porque los antibacterianos van a eliminar la flora intestinal, entonces eso puede ocasionar diarreas, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Por eso es importante la farmacocinética. Por otro lado, en el caso de la amoxicilina, vamos a ver que es también un poco parecido a la farmacocinética de la ampicilina. Nos dice que se encuentra disponible por vía oral, ¿no? Es decir, la administración va a ser por vía oral, la absorción va a ser rápida a través de la mucosa gastrointestinal. Mucosa gastrointestinal, es decir, estómago e intestino delgado, ¿no? Las concentraciones plasmáticas, es decir, va a llegar al torrente sanguíneo después de 1 a 2 horas. Una vez de que llega al torrente sanguíneo, se distribuye y realiza sus efectos farmacológicos. Posteriormente se elimina a nivel renal, a nivel metaboliza, a nivel hepático, y se elimina por la orina, bilis y heces. Bilis y heces, ¿no? Aquí no nos menciona si pasa a la leche materna, ¿no? No nos menciona que pase la leche materna. Bien, espero que con estos ejemplos hayamos podido entender de mejor manera la farmacocinética. El material son libros. Les voy a compartir unos libros básicos de farmacología que son muy interesantes y les va a ayudar a entender, ¿no? También a complementar. Les voy a compartir, no se preocupen. Si no hubiera más preguntas, entonces continuamos con el siguiente tema, que es la farmacodinamia. Farmacodinamia. Preguntaban ustedes, ¿no? ¿Cómo es que el fármaco sabe dónde tiene que hacer el efecto, dónde va a ser su mecanismo de acción, su efecto farmacológico? Para poder entender eso, es importante el estudio de la farmacodinamia. La farmacodinamia. Entonces, la farmacodinamia también es otro pilar básico para poder entender la farmacología, ¿no? En este caso, la farmacodinamia, podemos, de manera resumida, recordarla como lo que el medicamento le hace al organismo. Lo que el medicamento le hace al organismo. La farmacodinamia era lo contrario, ¿no? Lo que el organismo le hace al medicamento. La farmacocinética. La farmacodinamia es lo que el medicamento le hace al organismo, es lo contrario. Entonces, el medicamento va a producir una serie de cambios, de modificaciones en el organismo. Recordemos que los medicamentos, los fármacos, no realizan funciones nuevas, modifican las funciones que ya existen en el organismo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder establecer equilibrios, poder retomar las funciones normales, ¿no? Que el organismo actúe o se desarrolle de manera normal frente a enfermedades. Entonces, la farmacodinamia es el estudio de los efectos
tanto a nivel bioquímico, fisiológico, y también del mecanismo de acción de los fármacos. Cuando hablamos de mecanismo de acción, nos referimos a todas las modificaciones, los cambios que va a producir un medicamento, sea al interior de la célula, o sea también a nivel de otros órganos diana. Cuando se habla de farmacodinámica, tenemos que acordarnos de órgano diana. Órgano diana es el punto donde el fármaco va a realizar su mecanismo de acción. Puede ser a nivel celular, pero también puede ser a nivel enzimático, puede ser a nivel de un tejido, puede ser a nivel de un órgano, ¿no? Donde vaya a ejercer un mecanismo de acción. Mecanismo de acción. Entonces, en términos sencillos, la farmacodinámica es el estudio del mecanismo de acción de los cambios, las modificaciones que realiza para producir una respuesta farmacológica. Una respuesta farmacológica. Una acción conlleva un efecto. Acción y efecto. La acción farmacológica son los cambios, modificaciones bioquímicas, y el efecto farmacológico es la traducción, es la respuesta, es lo que como resultado se produce en el organismo. Bien, entonces el cambio puede ser bioquímico, ¿no? Puede de repente modificar la función de alguna proteína, puede modificar las funciones de los carbohidratos o de lípidos, o puede ser fisiológico, es decir, modificar funciones del organismo, ¿no? Puede alterar, por ejemplo, la presión, disminuir la presión, puede modificar estados fisiológicos. Ahora, ¿cómo es que los medicamentos actúan en el organismo? Para que puedan actuar, para que puedan desarrollar su mecanismo de acción, necesariamente, en la mayoría de casos, tienen que unirse, tienen que interactuar con receptores farmacológicos. Receptores farmacológicos. Un receptor farmacológico generalmente es una proteína, una macromolécula de origen proteico que tiene una forma de tal manera de que permite la unión con un medicamento de manera selectiva. Si ustedes observan esta imagen de la membrana celular, les había comentado que la membrana celular también contiene receptores farmacológicos. Entonces, en la membrana celular observamos de que tiene un receptor con una forma, ¿no? Una forma particular, que es media esférica, y el fármaco, principio activo, tiene una forma esférica. Entonces, esta similitud en la forma permite la unión, unión o interacción fármaco-receptor, fármaco-receptor. Otros fármacos tendrán otra forma, ¿no? De repente una forma circular pero más pequeña, una forma como esta la que observamos aquí, ¿no? Media así como cuadrática, que también es similar al receptor, por lo cual puede unirse, o puede ser de diversas formas, ¿no? Eso va a depender de la estructura química de cada medicamento, la composición, la estructura química de cada medicamento. Entonces, para que exista esa interacción, esa unión, tiene que haber algo que se llama selectividad. Selectividad. Mientras más selectivo sea un medicamento, un fármaco, con su receptor, el efecto que produce es mucho más específico, más específico. Pero si no hay mucha selectividad, puede llegar a varios receptores, ¿no? De repente, como vemos aquí, la forma del fármaco es esférico, puede llegar a unirse a este receptor, pero también de repente puede unirse a este receptor, porque también se parece, porque es esférico, a pesar de que el tamaño sea diferente, pero puede unirse una proporción, ¿no? Una pequeña cantidad, o a muchos otros receptores. Entonces, cuando no es selectivo y no es específico, puede dar lugar a reacciones adversas también. Pero sin embargo, si es más selectivo, va a llegar específicamente al receptor donde tiene que realizar el efecto y va a disminuir la posibilidad de reacciones adversas. La posibilidad de reacciones adversas. Ahora, cuando el fármaco se une al receptor, al interior de la célula se desencadenan una serie de respuestas bioquímicas, una serie de cambios, de modificaciones bioquímicas. Y eso se traduce como efecto farmacológico. A esos cambios bioquímicos se le conoce como mecanismo de acción
y la respuesta como efecto farmacológico. Una analogía para poder entender esto es esta de acá, ¿no? Que es la teoría de la llave y la cerradura, ¿no? Llave o el candado, ¿no? Entonces, nosotros todos tenemos llaves, ¿no? Para poder ingresar a nuestros domicilios, a nuestras habitaciones, etcétera, ¿no? Ahora, no cualquier llave puede abrir un candado, una cerradura, ¿no? O una chapa. No puede abrir cualquier llave, ¿no? Esta cerradura, este candado o esta chapa. ¿Qué tiene que tener la llave? Tiene que ser selectivo, tiene que ser específico para poder encajar adecuadamente, para poder unirse y poder abrir, ¿no? En este caso el candado, ¿no? Porque si no es específico, no es selectivo, pues de repente puede unirse, pero no va a poder abrir, ¿no? No va a poder abrir. Entonces, lo mismo ocurre con los fármacos, principios activos, ¿no? Tiene que ser selectivo. Ahora ustedes me dirán, ¿no? De repente yo tengo una llave maestra, abre todas las cerraduras y candados, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero eso en el caso de aquí de los candados. Pero en el caso de medicamentos no va a ocurrir tanto así, ¿no? Sino lo que se va a producir son reacciones adversas. ¿Bien? Entonces, de esa manera es que los fármacos realizan su mecanismo de acción y su efecto farmacológico. Entonces, el fármaco está diseñado específicamente para llegar al receptor, para llegar al órgano donde vaya a ejercer su mecanismo de acción y su efecto farmacológico, ¿no? Por eso es que el fármaco sabe a dónde tiene que llegar, porque está diseñado, está desarrollado, elaborado para unirse a un receptor específico. Pero también puede darse esas situaciones, ¿no? De que puede llegar a varios receptores y producir otros efectos a nivel de diferentes órganos, ¿no? Un ejemplo de ello, el salbutamol. Salbutamol en comprimidos de 4 miligramos. Ese medicamento está diseñado para actuar a nivel de los bronquios, ¿no? A nivel bronquial. ¿Qué es lo que va a hacer el fármaco? Una vez de que ingrese al organismo, una persona consume este fármaco, el salbutamol, se disuelve, se absorbe, se distribuye y el principio activo llega hacia los pulmones, porque está diseñado para que actúe ahí. ¿Y qué va a hacer ahí a nivel respiratorio, a nivel bronquial? Va a dilatar los bronquios. Va a hacer que una persona, un asmático, que utiliza el salbutamol, pueda respirar mejor, ¿no? Que los bronquios se puedan dilatar, se puedan abrir, ¿no? Una parte del principio activo va a llegar a los bronquios, pero otra parte también va a llegar al corazón, porque en el corazón también hay receptores que son receptores tipo beta, se llaman receptores beta, beta 2. En pulmones, perdón, a nivel bronquial tenemos receptores beta 2 y a nivel del corazón también tenemos receptores beta 2. Entonces también se va a unir a esos receptores del corazón. ¿Y qué va a pasar a nivel del corazón? Va a producir palpitaciones, puede producir taquicardia, ¿no? Entonces, el fármaco no es tan selectivo. No solamente está llegando a nivel bronquial, sino también está llegando al corazón, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando el fármaco se utiliza por vía inhalatoria y ya no por vía oral como una tableta, sino por vía inhalatoria? En ese caso sí es más selectivo, porque bajo la forma de un gas sí llega de manera más selectiva, más específica a nivel bronquial. Puede pasar, pero ya es muy escaso, muy raro de que pueda producir palpitaciones. Eso se produce más cuando se administra bajo la forma de una tableta, ¿no? Entonces, eso depende justamente de la unión a receptores, unión a receptores. Lo que se busca y lo que se espera es de que el fármaco sea lo más selectivo y más específico para poder unirse a su receptor farmacológico. Existen en el organismo muchos receptores para diversos fármacos. El aceite de cannabis, por ejemplo, tiene también receptores, diversos receptores en el organismo tenemos para el aceite esencial del cannabis, ¿no? Tanto al nivel del sistema nervioso y en otros niveles, ¿no? Entonces, un receptor farmacológico, para poder recordar, generalmente es una macromolécula de origen proteico, ¿ya? Macromolécula de origen proteico, una molécula grande de origen proteico, un derivado de la proteína
que se une al principio activo o al fármaco de manera específica para poder realizar un mecanismo de acción y un efecto farmacológico. Bien, ahora, la unión que se da entre fármaco-receptor puede ser de diversa naturaleza, ¿no? Existen uniones fármaco-receptor que se establecen mediante enlaces como por ejemplo el enlace covalente. Este tipo de enlace es un enlace fuerte, es un enlace que va a establecerse entre el receptor y el fármaco, pero de manera fuerte. De tal manera de que esta unión va a ser poco reversible, ¿no? Poco reversible. Es decir, la separación entre el principio activo y el receptor va a ser un poco difícil. Se va a mantener a través del tiempo. Este tipo de uniones se puede establecer, por ejemplo, entre sustancias tóxicas que ingresan al organismo y se unen a receptores y no se liberan fácilmente, prolongando el efecto de toxicidad. Otro tipo de unión que se establece entre fármaco y receptor son los enlaces de tipo no covalente. Este tipo de enlaces son débiles y son reversibles más fácilmente. Entonces, tenemos, por ejemplo, enlaces iónicos. Los enlaces iónicos son los que se dan entre iones que tienen cargas diferentes, ¿no? Por ejemplo, el sodio que tiene carga positiva con el cloro que tiene carga negativa. Como tienen cargas opuestas, se atraen y forman un enlace iónico. Nosotros en la membrana celular también tenemos canales iónicos que permiten la unión de justamente estos iones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la bomba de sodio y potasio. Ingresa el sodio, sale el potasio. También se establece otro tipo de enlace covalente como las fuerzas de Van der Waals, que se da también entre iones de medios exteriores con medio interior de una célula, de un núcleo, ¿no? También es un tipo de enlace iónico que se puede establecer, por ejemplo, entre moléculas de agua. También enlaces puente hidrógeno, ¿no? Que se establece específicamente con una molécula de agua. Y los enlaces puente de Van der Waals entre moléculas de agua. Y en el organismo así también puede establecerse estos enlaces, tanto iónicos como puente de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, entre fármacos, principios activos, y la membrana celular o el interior de la célula, como a nivel del ADN o a nivel ribosómico también. Existen a nivel farmacológico formas de unión a receptores, formas de unión. Por ejemplo, tenemos aquí la forma de agonista. Tenemos la forma agonista y la forma antagonista. Agonista y antagonista. Entonces, vamos a ver primero la forma agonista. Yo les había dicho de que el fármaco, el principio activo, tiene que ser selectivo con un receptor para que pueda unirse, ¿verdad? Entonces, cuando el fármaco se une al receptor, porque tiene selectividad, tiene afinidad, y produce un efecto, a eso se le conoce como eficacia, ¿no? Cuando el fármaco se une al receptor, que tiene afinidad y produce un efecto, se conoce como eficacia. Se habla de una unión de tipo agonista, ¿no? El fármaco, el principio activo, se une a su receptor y produce un efecto. Bien, entonces aquí, en esta primera imagen, vemos de que tiene una forma determinada el fármaco o el ligando endógeno, el fármaco, y se une al receptor que también tiene la misma forma, ¿no? Entonces, una vez que se une, se produce el mecanismo de acción y eso se traduce en un efecto farmacológico. Aquí también vemos otra forma del fármaco y vemos que el receptor tiene una forma similar que va a permitir la unión y se va a formar un complejo fármaco-receptor y se desencadena el mecanismo de acción y el efecto farmacológico. A eso se le conoce como agonista. Cuando hablamos de una unión de tipo agonista, cuando existe afinidad y existe eficacia. Afinidad y eficacia. Por otro lado tenemos la unión de tipo antagonista o competitivo. Recuerden que en el organismo no solamente van a estar presentes los medicamentos cuando se van a ingerir, sino también hay otro tipo de sustancias endógenas. El fármaco es una sustancia exógena, pero también existen sustancias endógenas propios del organismo, como nutrientes, puede ser vitaminas, pueden ser minerales, proteínas, entre otros, que también
se van a unir a receptores, ¿no? Van a unirse a receptores. Pero también este efecto antagonista o este efecto competitivo se puede dar entre un fármaco y otro fármaco, ¿no? Que tienen afinidad por el receptor, de tal manera que van a competir, ¿no? El fármaco A va a competir con el fármaco B por la unión o por llegar a unirse al receptor farmacológico. Entonces, si el fármaco B, ¿no?, desplaza al fármaco A, es decir, lo antagoniza de adelante en la unión al receptor, estamos hablando de una unión o de una interacción antagonista. Pero esta otra sustancia, otra molécula, va a tener afinidad, pero en muchos de los casos no va a haber una eficacia, no va a haber una respuesta. ¿Por qué? Porque va a haber un bloqueo del receptor, ¿no? En vez de que el fármaco que esperamos que se una al receptor y produzca un efecto, se une un antagonista o otra sustancia, pero que no produce o inactiva el receptor, no se produce la eficacia. No se produce la eficacia. Esto generalmente se da cuando se administran dos o más fármacos de manera simultánea que compiten por un receptor, que ambos fármacos tienen la misma forma del receptor, pero que el fármaco antagonista llega primero que el fármaco agonista, ¿no? Entonces, de tal manera de que se bloquea el receptor y no se produce el efecto farmacológico. En este caso del efecto antagonista o la unión antagonista, va a existir afinidad, va a existir unión entre fármaco-receptor, porque tienen formas parecidas, pero no se va a producir eficacia, no va a producirse una respuesta. Generalmente no se producen respuestas farmacológicas. Y justamente el hecho de que se administren más de dos fármacos, 2, 3, 4 o 5 fármacos, aumenta la probabilidad, la posibilidad de que se produzcan interacciones medicamentosas. El ser humano, conforme va aumentando en años, pues a través del deterioro van produciéndose también enfermedades, ¿no? Enfermedades a nivel endocrino, como por ejemplo una diabetes, a nivel pancreático, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, artritis, osteoporosis, problemas al corazón, como hipertensión, entre otras, ¿no? Muchas enfermedades, ya eso es propio del deterioro de los años y también de los estilos de vida que uno va llevando, ¿no? Desde la juventud hasta la adultez o adultez mayor. Entonces, mientras más enfermedades va teniendo una persona, el uso de medicamentos es mayor. Sin mentirles, a nivel hospitalario, hay pacientes que pueden llegar a utilizar entre 10, 15, 18, 20 medicamentos para diversas afecciones, ¿no? Pacientes que ya están que tienen pluripatologías y polimedicación. Pueden utilizar bastantes medicamentos, pacientes crónicos. Entonces, el uso de tantos medicamentos va a dar lugar a interacciones medicamentosas. Recordemos que los medicamentos son sustancias químicas y como tal pueden interactuar entre ellas produciendo diversos efectos. Pueden ser efectos positivos o pueden ser efectos negativos. Puede darse la posibilidad de aumentar los efectos o disminuir los efectos, ¿no? Ese proceso lo conocemos como interacción medicamentosa, interacción farmacológica, que en buena cuenta es la modificación que sufre la acción de un medicamento por la presencia de otro, que ha sido consumido o administrado de manera simultánea. A mayor medicamento, mayor posibilidad de interacción farmacológica o medicamentosa. Ahora, los medicamentos no solamente pueden interaccionar entre ellos, también pueden interaccionar con alimentos, con nutrientes, incluso con frutas, como por ejemplo el pomelo. El pomelo es un inductor enzimático, ¿no? Puede modificar el metabolismo. Y entre medicamentos, por supuesto que también va a haber interacción. Entonces, lo que vamos a ver ahora son interacciones farmacológicas, ¿no? Existen interacciones de tres tipos: interacciones farmacéuticas,
interacciones farmacocinéticas, interacciones farmacodinámicas. Las interacciones farmacéuticas o interacciones físico-químicas son aquellas que se dan fuera del organismo. Es decir, cuando la persona todavía no ha ingerido o no se le ha administrado el medicamento. Este tipo de interacciones farmacéuticas o físico-químicas se da por incompatibilidad entre el medicamento, entre los medicamentos o medicamentos con excipientes o vehículos, ¿no? Entonces, ¿cómo se traducen este tipo de interacciones? Por cambios de coloración, cambios de forma, cambios de aspecto, precipitaciones. Uno de los medicamentos que da lugar a este tipo de interacciones es el diclofenaco sódico. Es una sal pesada que cuando se mezcla con otro tipo de fármacos, como por ejemplo puede ser la orfenadrina, la penicilina procaínica o benzatínica, que son antibióticos, y la orfenadrina, que es un relajante muscular, va a dar lugar a precipitaciones o cambios de coloración. Cambios de coloración como por ejemplo produce una coloración lechosa blanquecina. En el caso de la unión o la mezcla con la penicilina, puede dar lugar a un precipitado. Puede ser de que, en el caso cuando van cargando la jeringa, se obstruya, ¿no? ¿Por qué? Porque precipita. En el caso, por ejemplo, también la unión del diclofenaco con la micacina o gentamicina da lugar a la formación de cristales. Se cristaliza, ¿no? Ese tipo de modificaciones son modificaciones físico-químicas. Modificaciones físico-químicas. Se producen fuera del organismo, ¿bien? Antes de que se administre. Es importante siempre, cuando se administra un medicamento, ver las reacciones que se producen, ¿no? Si hay alguna modificación, un cambio de coloración, precipitación, si hay incompatibilidades entre los medicamentos. Cuando se utilizan dos o más medicamentos, por ejemplo, en el caso de ampollas, ¿no? Ampollas o de repente cremas, puede ser también, ¿no? Entre un fármaco, un vehículo o entre fármacos. Otro tipo de interacción son las interacciones de tipo farmacocinéticas, interacciones farmacocinéticas. Este tipo de interacción se produce por alteración en alguno de los procesos farmacocinéticos, en alguno del proceso farmacocinético, ¿no? Puede ser, por ejemplo, una modificación en la absorción, modificación en la distribución, en el metabolismo o la excreción. Aquí vemos un antiácido, ¿no? Un antiácido. ¿Qué tipo de alteración o interacción farmacocinética se puede dar con un antiácido? Puede disminuir la absorción de otros medicamentos. ¿Cómo así? Ya que este antiácido va a modificar el pH gastrointestinal, de tal manera de que otro fármaco que también se ha administrado simultáneamente va a tener dificultad para absorberse. ¿Por qué? Porque el antiácido ha modificado el pH, ha generado una barrera que disminuye la absorción, ¿no? Otro ejemplo, el caso de la furosemida, que es un diurético que aumenta la eliminación, la excreción renal a través de la orina, puede también provocar una modificación en la eliminación o la excreción de otro fármaco. Entonces, siempre las interacciones se van a dar entre dos o más fármacos. Bien, también puede haber interacción a nivel de distribución. Por ejemplo, fármacos que tengan uniones más fuertes con proteínas plasmáticas pueden dar lugar a liberación del otro fármaco de proteínas plasmáticas y hacer que su efecto sea mayor, que la distribución sea mayor y su efecto sea mayor, ¿no? En el metabolismo se puede dar una interacción, por ejemplo, con fármacos inductores o inhibidores enzimáticos, ¿no? Es decir, fármacos que aceleran el metabolismo o fármacos que disminuyen el metabolismo de otros medicamentos. En el caso de que un medicamento X aumente el metabolismo, puede hacer de que otro fármaco se metabolice más rápidamente y se excrete también de igual manera más rápidamente. Y su efecto sea breve, sea rápido, pero breve. En cambio, si es un fármaco inductor, es decir, un fármaco que hace que el metabolismo sea lento, el otro fármaco, el fármaco Y, se va a metabolizar lentamente, su efecto va a iniciar de manera lenta, pero va a durar más tiempo.
Pero eso también no es tan bueno. ¿Por qué? Porque al durar más tiempo el fármaco en el organismo puede dar lugar a toxicidad, puede dar lugar a intoxicación, ¿no? Entonces, las interacciones a nivel metabólico, ¿no? Son importantes también porque van a determinar el efecto y la duración del efecto y pueden también provocar algunos efectos adversos o daños. Y tenemos el tipo de interacciones farmacodinámicas. Interacciones farmacodinámicas. Esta se produce por modificación o alteración del mecanismo de acción. Alteración o modificación en el mecanismo de acción entre dos fármacos, ¿no? Aquí se puede dar dos situaciones, ¿no? Justamente algo que es relacionado a lo que hemos visto de la interacción fármaco-receptor, ¿no? Que se puede dar sinergismo o se puede dar antagonismo. Sinergismo o antagonismo. Vamos a explicar qué es el sinergismo y qué es el antagonismo. Pero ya más o menos con lo que hemos visto, unión fármaco-receptor, podemos deducir un poco, ¿no? Este tipo de interacción también se va a dar entre dos o más fármacos, ¿no? Que se administren de manera simultánea al organismo. Entre más fármacos, recordemos, mayor probabilidad de interacción farmacológica, no, perdón, farmacocinética o farmacodinámica. Entonces, el primer tipo de interacción farmacodinámica es el sinergismo. Cuando hablamos de sinergismo, nos referimos a una acción similar, parecida, que se va a mejorar, ¿no? Que una acción que se va a potenciar o que se va a sumar. Cuando dos o más fármacos tienen acciones farmacológicas similares, pueden hacer que ambas trabajen de mejor manera que de manera individualizada, ¿no? Pueden aumentar el efecto, la acción y el efecto farmacológico por el uso concomitante o de manera simultánea de otro medicamento. Entonces, tenemos sinergismo de tipo adición y de tipo potenciación. El de tipo adición es cuando dos fármacos que se usan de manera simultánea, ¿no? suman sus efectos. Suman sus efectos. Ejemplo de ello, un medicamento muy conocido, Lodoralán extra fuerte, que está compuesto por paracetamol y diclofenaco sódico, ¿no? Entonces, cuando se administran de manera simultánea, los dos medicamentos conllevan a un mejor efecto analgésico y también va a tener un efecto antiinflamatorio, un efecto antipirético. Paracetamol, recordemos, es un analgésico, pero estrictamente no es antiinflamatorio, sino es analgésico, es decir, calma el dolor, disminuye la fiebre, y el diclofenaco también tiene esos efectos, pero adicionalmente es antiinflamatorio. Ambos, cuando se administran de manera simultánea, realizan un sinergismo de adición. Y por otro lado tenemos el sinergismo de potenciación. En este caso, la unión de dos fármacos no es igual a la suma, sino es mayor a la suma. A eso se le conoce como potenciación. El efecto de dos fármacos, cuando realizan sinergismo y potenciación, ¿no? es mejor que cuando se utilizan de manera individual, ¿no? Fármaco A más fármaco B no da igual a 2, ¿no? Da igual a 5. ¿no? Ejemplo de potenciación, sinergismo de potenciación, es el caso del Bactrim forte, ¿no? Sulfametoxazol más dimetoprim. Cuando se utilizan de manera separada, su efecto es menor, pero cuando se utilizan de manera unida, realizan un sinergismo de potenciación, se potencia, ¿no? Hacen un mayor efecto, un mejor efecto. ¿Cuáles son las ventajas del sinergismo? Es que permiten que se utilicen medicamentos a bajas dosis, se puede utilizar a menos dosis, ¿por qué? Porque aumenta sus efectos juntos, ¿no? Se sinergiza. Eso permite que disminuir las dosis. Eso también va a ayudar a disminuir los efectos colaterales y por otro lado también puede dar lugar a obtener un inicio de acción más rápido, más efectivo y más prolongado, ¿no? Un ejemplo es el Avebroncol, que contiene penicilina clemisol y penicilina sódica, perdón, benzatínica, penicilina benzatínica y penicilina sódica. La penicilina sódica inicia el efecto más rápido, pero no dura mucho tiempo. Entonces, la penicilina benzatínica mantiene el efecto por mayor tiempo, ¿no? Es un sinergismo. Y las ventajas luego, perdón, tenemos el antagonismo, ¿no? Que es lo contrario.
En este caso se puede producir una disminución o la anulación de los efectos. ¿Por qué? Porque ambos fármacos pueden competir por receptores similares, de tal manera de que ninguno de los dos puede llegar a unirse adecuadamente, entonces los efectos se neutralizan. Existen tipos de antagonismos a nivel de receptores, pero también hay otros que son a nivel que no es mediante receptores, ¿no? Es decir, antagonismo fisiológico. El antagonismo funcional es el que se da por receptores. Y el antagonismo fisiológico es el que se da por efectos en diferentes sistemas que son contrarios, de tal manera que pueden bloquearse, ¿no? De repente un fármaco es estimulante y otro fármaco es depresor, entonces se bloquea. En cambio, el funcional, que es por receptores, se da por competencia, por ocupar el receptor, ¿no? ¿Qué ventajas tiene el antagonismo? Que muchas veces permite revertir efectos colaterales o efectos adversos de otros medicamentos u otras sustancias, ¿no? Un ejemplo de ello, la atropina. La atropina, que es un fármaco que se utiliza para tratamiento de intoxicación por órganos fosforados. ¿Por qué? Porque va a desplazar al órgano fosforado de su receptor y va a realizar un efecto contrario, ¿no? De tal manera de que sirve como un antídoto, el efecto antagónico, efecto bloqueante, el efecto contrario, ¿no? Y finalmente tenemos, para terminar, reacciones adversas medicamentosas. Todo medicamento, todo fármaco, todo medicamento no está libre de producir reacciones adversas. Casi siempre se ve el lado positivo de los medicamentos, son los efectos farmacológicos, el bienestar que proporcionan, pero muchas veces se van dejando de lado las interacciones farmacológicas y reacciones adversas. Entonces, es importante tener en cuenta que todo fármaco es potencialmente tóxico, que también puede producir reacciones adversas, es decir, daños en el organismo o en algún tipo de órgano específico, ¿no? La literatura nos dice solamente el fármaco que no se administra es aquel fármaco que no tiene reacción adversa. Entonces, todos los fármacos tienen una reacción adversa. ¿Y qué es una reacción adversa? Es un efecto no deseado, un efecto nocivo, un efecto potencialmente dañino, producto de la administración de un medicamento y la interacción con los receptores farmacológicos y el efecto o el mecanismo de acción que produce. Entonces, una reacción adversa puede ser leve, puede ser moderada, puede ser grave o puede ser mortal. Va a depender de muchos factores o circunstancias. Una de las causas por las cuales se producen reacciones adversas son por interacciones medicamentosas, cuando existen sinergismos, ¿no? Hay un sinergismo tan elevado de que el efecto ya no se vuelve terapéutico, sino se vuelve tóxico. También se puede dar por sobredosificación de medicamentos, ¿no? Cuando se administran más medicamento, más cantidad de medicamento que el cuerpo no necesita y que le va a producir daño. También se puede producir por reacción adversa. Otra forma de producir reacción adversa es por la respuesta variable de cada organismo. En algunas personas pueden producirse alergias. ¿Por qué? Porque su organismo reacciona y rechaza el fármaco. Eso ya depende de la genética de cada organismo, de la idiosincrasia de cada organismo, ¿no? De la composición genética. Tenemos una clasificación y esta lámina de tipos de reacciones adversas. Por ejemplo, tenemos la de tipo A, que se produce por el aumento de la concentración de un medicamento en el organismo. Cuando una persona, antes de ello, un medicamento, por si acaso, tiene una concentración mínima y una concentración máxima. Cuando utilizamos más de la concentración máxima permitida, podemos dar lugar a reacción adversa. ¿Ya? Entonces, este tipo de reacción del tipo A se produce por un aumento en la dosis del medicamento. Entonces, hay mayor probabilidad de intoxicación también, o de reacciones adversas o de daños en algún órgano o aparato. Luego tenemos la de tipo P, que es la de tipo pizarro. Este tipo de reacción adversa se produce por una respuesta no intencional y no esperada del organismo frente a un fármaco, ¿no? Es una reacción, por ejemplo, reacción alérgica. No sabemos a qué tipo de medicamentos podemos ser alérgicos, ¿no? Solo hasta el momento de que
no sea administrado un medicamento, nuestro organismo puede reaccionar. Y esto no va a depender de la dosis, sino va a depender del tipo de medicamento. Por eso es que es una reacción no previsible. ¿Por qué? Porque no depende de la dosis, sino cualquier medicamento puede ocasionar un efecto adverso de tipo bizarro en nuestro organismo, ¿no? Va a depender de cada organismo. Luego tenemos la de tipo C, la de tipo crónico. Es aquella reacción adversa que se produce por una exposición prolongada de un medicamento, es decir, una administración prolongada, ¿no? Cuando se utilizan medicamentos durante mucho tiempo, como puede ser el caso de los corticoides, como la dexametasona, prednisona, cuando se utiliza por mucho tiempo, produce una reacción adversa que se conoce como el síndrome de Cushing, que es una acumulación, una edematización en el rostro, tiene una forma de cara de luna llena, ¿ya? Porque hay una reestructuración de la grasa, de los líquidos, y hace que el rostro aparezca como hinchado, ¿no? La persona se hincha. Y eso se produce por utilizarlo por mucho tiempo. Luego tenemos la de tipo D, que es deleterio, son aquellas que no aparecen en el momento o a corto plazo, sino en un tiempo muy adelante, y son de tipo carcinogénicas o teratogénicas, ¿no? Pueden producir malformaciones, alteraciones, en la mayoría de veces a largo plazo, en otras pueden ser, por ejemplo, en los neonatos, ¿no? Los neonatos, una madre gestante puede tomar un medicamento y este medicamento puede producir una malformación, una alteración al feto, y cuando nace observamos que tiene esa malformación, ¿no? Por ejemplo, puede ser labio leporino, puede ser síndrome de Down, puede ser cualquier otra malformación a nivel de feto, ¿no? Teratogénesis, se conoce a ello como teratogénesis. Y carcinogénesis, la formación de cáncer. Bueno, en este tipo de reacciones de este tipo D podemos ver las vacunas que hemos utilizado durante la pandemia, que de repente más adelante se pueden manifestar reacciones adversas, ¿no? Pueden ser de tipo deleterias. No sabemos porque todavía no se han observado, pero a través del tiempo se pueden. Bien, estimados y estimadas, espero haber podido ser claro y haberme hecho entender este tema de farmacodinamia. Para poder concluir, indíqueme por favor si se ha comprendido a través de un emoticón o a través del chat, o hay alguna duda por ahí, ¿no? De repente. Bien, muchas gracias, excelente. Me da mucho gusto que hayan podido comprender y entender también, ¿no? La acción, mecanismo de acción y efecto de los medicamentos. Muchas gracias, estimados. Vamos Muchas, a la coordinadora. Muchas gracias. muchas gracias, licenciado.